fui competidora olímpica durante muchos años y eso me provocó muchas situaciones de la columna, de las articulaciones, de las manos. A pesar de que he tenido muy buenos médicos, pues no encontraba la manera de recuperar la capacidad que yo sabía que mi cuerpo tenía toda. Hasta que encontré en el Face a Carlos Eduardo García. Fuerza Integral me ha dado un panorama muy diferente en mi vida, después de muchos años de muchas limitantes con el cuerpo. Mi columna está muchísimo mejor, incluso mis manos. Esto yo no lo podía hacer, no podía doblar ya los dedos, no podía hacer los brazos hacia atrás, solo de cerrar los ojos me iba de boca porque perdí el equilibrio. Ahora no me sucede y los logros son paulatinos, pero son muy claros. Hola, muy buenos días. Yo soy María Elena Ramírez Torres y estoy muy contenta de estar hoy aquí porque Fuerza Integral me ha dado un panorama muy diferente en mi vida después de muchos años de muchas limitantes con el cuerpo, derivadas de una práctica muy intensa de gimnasia de alto rendimiento, porque fui competidora olímpica durante muchos años y posteriormente estudié educación física y aparte de dar educación física en general, pues también daba gimnasia. Así que me dediqué a mi disciplina particularmente y también a cargar niños, que es parte del entrenamiento. Y eso me provocó muchas situaciones de la columna, de las articulaciones, de las manos. Así que yo desde muy niña me dediqué a disfrutar de mi infancia enormemente y a tener una gran oportunidad de disfrutar del aire libre, de la libertad de ser niño, pero sobre todo de ejercitarme físicamente. Y eso parece mentira, pero fue mi mejor preparación para cuando empecé a estudiar danza, cuando ya me metí más de lleno al deporte desde la primaria. Empecé a competir en voleibol porque yo estudié desde el kinder en la normal y pues la verdad es que era una educación muy, muy diferente a la mayoría de las escuelas públicas. En la secundaria ya tenía yo otro tipo de disciplinas y ya participaba en voleibol, en atletismo y en natación. La gimnasia ni siquiera se aparecía en mi vida, pero yo ya estudiaba danza desde quinto año de primaria. Cuando yo descubrí lo que era la gimnasia, me abrió un panorama muy diferente porque a mí siempre me había gustado el circo, por ejemplo, y hacía yo algunas cosas que imitaba con lo que veía de acrobacias y tonterías de niño, ¿no? Pero yo era muy fuerte, era muy ágil, era muy intrépida también. Se otorgó a México la sede para los Juegos Olímpicos en 1968. Para entonces yo estaba en primero de secundaria y mi maestra Fanny Ruiz le dijo a mi mamá, oiga, Manzana le decían a mi mamá porque era muy roja, muy, muy blanca. Oiga, Manzana, ¿qué le parecería si me deja que lleve a María Elena Chica a el Centro Olímpico? Y le dijo mi mamá, sí, maestra, pues lo que usted diga. Y ni siquiera teníamos idea de lo que era el Centro Olímpico, ni mucho menos, ¿no? Yo le digo, bueno, pero ¿de qué se trata, maestra? Dice, mira, van a ser los Juegos Olímpicos en México, se están preparando las diversas selecciones de los diferentes deportes y yo soy chaperona, así se llamaba el cargo, del voleibol, que ya siempre fue voleibolista y basquetbolista, y están llamando a diferentes niños y niñas jóvenes para que vayan conformándose las selecciones. En tu caso, pues sería de gimnasia. Le dije, oiga, maestra, pero pues si yo nunca he hecho gimnasia, ¿qué es eso? Tú vente y prepárate tu leotardo y mañana nos vemos en la escuela y nos vamos al centro. Y me dio como unas 5 clases de acrobática de colchones, como se llamaba en esa época. Y cuando yo entré al Centro Olímpico, no se imaginan
al mundo mágico que yo entré. Yo llegué al Centro Olímpico el 25 de abril de 1965. Así que me encontré a 2 maestros que medio hablaban español, a los que no les entendía mucho. El maestro Todor Bachuarov, muy exigente, muy serio, y su esposa Svetlana Rangelova. Encontré una manera de expresarme a través del movimiento que lo había tenido de toda la vida, pero de una manera artística que yo no creí que existía, porque la danza era otra cosa. Los aparatos, que son 4 para mujeres, la viga de equilibrio, el ejercicio a manos libres que es en el piso, el salto de caballo y las barras asimétricas, pues eran una cosa que algunos ni siquiera los conocía. El caballo nunca lo había visto, por ejemplo. Me empezaron a enseñar arcos atrás y arcos adelante y split y todo lo que es flexibilidad y fuerza en un entrenamiento aparte, hasta que poco a poco me fueron enseñando ejercicios en los aparatos y bueno, rápidamente, porque fue muy rápido, me integré a la selección nacional que se estaba preparando para los Juegos. A los 3 meses, un poquito antes, un día me dijo el maestro, ¿sabe qué? Malenke, me decía, Malenke mañana ya no se presenta. Casi me muero, me dio un vuelco el corazón. Así que entré a la Escuela de Educación Física, entré a vivir al Centro Olímpico y formé parte de muchos estudiantes de educación física que también eran atletas en el Centro Olímpico. Así que estudié educación física, participé en los Juegos Olímpicos de 68, que ha sido una de las experiencias más maravillosas que he tenido. Cuando yo entré a educación física y seguí estudiando y participando como atleta, después de los Juegos Olímpicos de 68, yo continué. Mi meta era llegar a los siguientes Juegos, que eran en Múnich en 1972, pero un año antes terminé la escuela y la verdad es que ya iba a ser muy complicado entrenar y trabajar y decidí retirarme. Empecé a trabajar en lo que ha sido mi pasión y será toda mi vida mi pasión, la educación física y el deporte. Y así transcurrieron muchos años para lograr jubilarme. El premio es llegar a estos alcances de lo que puede el cuerpo humano, que es impresionante. Si ustedes ven la gimnasia actual, el cuerpo humano es una maravilla de cómo puede realizar cosas inconcebibles, ¿no? En muchísimos deportes, pero sobre todo los deportes que son antinaturales, como hacer cosas hacia atrás, etcétera. Pero bueno, el precio para todos siempre existe y a veces pagan grandes precios. Y el cuerpo es algo que lo resiente, esta sobreexigencia que le hacemos al cuerpo, pues cobra la factura en tiempos posteriores. Y yo muy pronto, cuando tenía 22 años, me acababa de retirar hace unos pocos. Un día de repente no me pude levantar de mi cama porque no me podía enderezar y entonces tenía un dolor de espalda y de cintura que no podía. En esa época todavía, como ya era maestra, tenía derecho al ISSSTE y existía la visita familiar por los médicos del ISSSTE. Vino un médico y me revisó y me dijo, es que tiene usted muy mal su columna, ya le platiqué lo que había hecho. Y dice, bueno, pero usted está muy joven y tiene una profesión que tiene que ver con todo esto. Según sus radiografías, puede usted quedarse paralítica en algún momento. Y fue un golpe muy severo. Y continué mi vida y me cuidé al máximo. Calentaba siempre antes de mis clases. Tuve muchas oportunidades de dar clases en diferentes niveles. Fui 10 años maestra en la Escuela Superior de Educación Física cuando se convirtió. Tuve oportunidad también de ser presidenta de la Federación de Gimnasia en México, la primera mujer dirigente de una federación deportiva en México y la primera mujer entre 90 países
en la Federación Internacional de Gimnasia también. Y seguí muchos años participando ya en un grupo, pues diríamos profesional, porque éramos todas maestras de educación física, en un grupo de danza y gimnasia que hacíamos exhibiciones en todo el país, seguíamos enseñando. Estuve en el Circo Ataide, una temporada que fue genial. Imagínense los prejuicios de la época, si le estoy hablando de los años 70, ¿cómo de gimnasta olímpica o cirquera? Pues para mí fue la mayor maravilla que viví después de la gimnasia, porque el circo es otro mundo mágico, muy triste en algunos aspectos, pero es un mundo mágico. Hacia el público es un mundo mágico. Así que, bueno, la búsqueda de recuperar la salud de la columna empezó muy temprano, pero en 2008 tuve unas lesiones muy severas que no sabía que tenía. Me hicieron una resonancia magnética y pues tenía hernias de disco y estuve un año en rehabilitación todos los días para poder volver a caminar. Los zapatos se me salían, era muy difícil y seguí yo trabajando. Además, entonces ya no tenía que hacer tantas cosas físicas porque trabajaba con muchachos grandes que venían de prepa hacia la Escuela Superior de Educación Física, pero sí fue muy difícil. Tuve que renunciar a uno de mis trabajos. Trabajaba yo en el DIF dando gimnasia y bueno, me dediqué a la Federación de Gimnasia, estando también dando clases en la Escuela de Educación Física, hasta que decidí retirarme y entonces empecé a rehabilitarme realmente, de manera más concienzuda, con más disciplina. Pero empecé a usar bastón, tuve muchos conflictos y todo este tiempo, a pesar de que he tenido muy buenos médicos, pues no encontraba la manera de recuperar la capacidad que yo sabía que mi cuerpo tenía toda. Ahora tengo 72 años y de cualquier manera a los 60, 65 yo me movía como en mis mejores épocas, ¿no? Pero cuando me enfrenté a esto, empecé a tener las dietas que hacemos los gimnastas, las gimnastas mujeres, son muy severas. Mi maestro era muy estricto y pues no daba uno el peso, todo tan tranquilo que no entrabas al comedor y punto, y se acabó. Y derivado de eso también, en 2010 me diagnosticaron con diabetes. Y bueno, dije, yo no soy diabética, yo tengo diabetes, que no es lo mismo. Yo no soy una enfermedad, como no lo fui con mi columna, no lo voy a hacer nunca. Con ninguna otra enfermedad soy una mujer muy sana, bendito sea Dios. Y me he conservado gracias al movimiento, al ejercicio, a trabajar, a dedicarme en cuerpo y alma a mis alumnos y a mi vida familiar y personal. Pero yo tengo que rescatarme porque tuve un hijo a los 39 años y no tuve la oportunidad de que se quedara conmigo. Vivió 20 días porque tenía reblandecimiento de las paredes de la tráquea. Pero fue mi mayor premio en la vida. Y eso también modificó mucho mi cuerpo. No tuve ningún conflicto en el embarazo, tuve un embarazo maravilloso. Pero muy, muy cercano a ese tiempo es que empecé con los problemas más severos de la columna. Y así que dije, bueno, yo ya he cumplido muchísimas metas en mi vida. ¿Qué tanto más me faltará? Yo ya me podría ir tranquilamente, satisfecha de mi paso por este mundo. Pero todavía tengo que recuperarme, tengo que rescatarme, tengo que mejorar. Siempre he tenido muy buen control de la cuestión del azúcar. E incluso algunos doctores dicen que no consideran que tenga diabetes. Y entiendo exactamente todo lo que dice Eduardo en ese camino que él recorrió tan difícil, que yo le admiro tanto, como a mucha gente que se sobrepone durante toda su vida y no se da por vencido junto con sus familiares.
para encontrar algo mejor, ¿no? Y dije, bueno, tengo que encontrar otra manera. Estuve en el hospital de rehabilitación haciendo terapias, etcétera, pero realmente nada daba muchas esperanzas, ¿no? De recuperar, hasta que encontré en el Face a Eduardo Oxías, y su voz, su serenidad, su buen modo, me cautivó desde que lo vi. Entré a la semana gratuita y de inmediato, casi desde las primeras prácticas, que fueron rápidas, ¿no? En esos días, entendí que por fin había encontrado lo que yo estaba buscando, lo que necesitaba. Algo en mi interior me dijo, esto es lo que tienes que hacer, de aquí hasta que te vayas, hasta que desaparezcas de este mundo. Y todo lo que pueda compartir. ¿Y saben qué me movió enormemente? Cuando Eduardo dijo que lo que uno haga le va a beneficiar a sus seres queridos, a su entorno. Y yo creo que a la humanidad, yo sí lo creo. Y eso fue un gran motor para mí, porque mi esposo también fue atleta. Él iba a competir en los Juegos Olímpicos de Tokio en judo, pero se fracturó la clavícula y ya no fue. Pero somos maestros de educación física y tenemos más de 40 años juntos, trabajando muchos años juntos también, que es algo insólito entre matrimonio. Y dije, él tiene ahora 84 años y obviamente ha pasado por muchas cosas muy severas. Es cardiópata, ha tenido infartos, tiene operación de cataratas, tiene problemas en el oído, en fin, pero está íntegro a sus 84 años. Y dije, si yo le puedo ayudar a Sergio, a mi esposo, con lo que yo practiqué, para mí eso va a ser un plus, un doble premio, y a todo lo que yo pueda trascender, a todo lo que yo pueda contaminar con esta infección de vida y de esperanza. Entonces, empecé la práctica. No me costó mucho trabajo tomar la decisión. A veces la parte financiera no es tan sencilla, pero siempre hay un modo. Cuando uno tengo hasta la médula la práctica de Chine Chikung, mi columna está muchísimo mejor. Mis pies, que los sentía cóncavos, ahora los siento bien plantados, porque tengo neuropatía por la compresión radicular. Incluso mis manos, que se hicieron chuecas de tanto agarre de las asimétricas, dicen los médicos, esto yo no lo podía hacer. No podía doblar ya los dedos, no podía hacer los brazos hacia atrás, como comenté en algún momento. Ahora hago la secuencia completa de todos los métodos, incluyendo el podcast 11. Solo de cerrar los ojos me iba de boca porque perdí el equilibrio. Ahora no me sucede, hago todo, incluso gran parte ya con los ojos cerrados. Y bueno, no tengo más que decirles que ojalá que esta práctica les llegue a su vida, que lo que cada uno de los que estamos en estos grupos, y de tantos años que ya tiene Eduardo, 24 años transmitiéndolo a la gente, ojalá que lo encuentren en su vida y lo acepten y se den la oportunidad de vivirlo. Esto no es platicado, esto no es intelectualizado, esto es como es el Chine Chikung. Hay que tener la mente clara para poder sentirlo. Hay que poner todo lo que tenemos para lograr recuperar. Para mí esa es la palabra clave. Todos nosotros sabemos cómo es estar sano. Como dice Eduardo, aun cuando nunca lo hayas estado, el cuerpo lo sabe, la conciencia universal que existe dentro de ti lo sabe. Y los logros son paulatinos, pero son muy claros. Así que no importa que estés postrado, no importa si estás en una silla de ruedas, o si tienes la oportunidad de ponerte de pie, practícalo, invierte en ti. No lo pienses porque
lo que vas a recibir no se paga con dinero. Así que los invito a que se den la oportunidad de entrar a este mundo maravilloso, de recuperar la vida, de recuperar la esperanza a través del gran amor que existe en Shinechikun y Eduardo y todo su equipo maravilloso. Y a todos mis compañeros les mando un enorme abrazo, y a los que van a ser mis compañeros en un futuro que no conozco pero que a lo mejor voy a conocer, les mando un abrazo de antemano.